Evangelio de Lucas, capítulo 4. Comienza este capítulo con el pasaje que relata la tentación de Jesús cuando fue llevado al desierto, ¿no?, por el Espíritu Santo. Hoy no va a ser el tema que vamos a tratar, pero luego de terminar ese tiempo de tentación, cuando el diablo acabó toda tentación, dice el versículo 13, se apartó de Jesús por un tiempo. Y a partir del versículo 14 se nos empieza a contar el comienzo del ministerio público de Jesús, ¿sí? Ese fue el proceso, ¿no?, en la vida del Señor, el bautismo, el tiempo de tentación, de preparación, y luego comienza su ministerio público, un ministerio donde Él iba a enseñar a las personas la palabra de Dios, donde iba a orar a través del poder de Dios en milagros, ¿no?, y señales y prodigios en la vida de las personas. Y hoy vamos a ver cómo Jesús enseñaba y predicaba la palabra en las sinagogas, en esta oportunidad en la sinagoga de Nazaret y en la sinagoga de Capernaum. Y vamos a ver algunos puntos, 5 puntos que tienen que ver con el modo de predicar de Jesús, para que eso también pueda ser un incentivo y un ejemplo para nosotros, que somos también llamados y enviados a contarles a otros las buenas nuevas de salvación, que podamos nosotros también ser esos embajadores de Cristo, esos mensajeros que llevan la palabra del Señor con verdadero poder y autoridad, ¿no?, que era la forma en la que Él hablaba. Y vamos a ver a través del ejemplo de la vida de Jesús en estas dos ciudades, en la sinagoga de Nazaret y en la sinagoga de Capernaum, de qué manera Él les hablaba a las personas a través de 5 puntos que quiero que compartamos. En primer lugar, vamos a ver que Él hablaba palabras de gracia. En segundo lugar, vamos a ver que Jesús habló palabras de verdad. En tercer lugar, vamos a ver que Jesús habló palabras de convicción. En cuarto lugar, Jesús habló con palabras de poder o de potestad. Y en quinto lugar, habló con palabras de autoridad. Te invito a leer desde el versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró ¿en dónde? En la sinagoga. Era el templo de los judíos, el lugar de reunión de los judíos, donde allí leían la Torá, la ley, ¿no?, los profetas, y también oraban a Dios, y se paraba un rabí, un maestro, y les enseñaba a la audiencia sobre la ley de Jehová. Y en este lugar Jesús comienza su ministerio, y es en las sinagogas donde Él va a enseñar la palabra de Dios. Dice que entró en la sinagoga y, conforme a su costumbre, se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Hasta ese momento lo único que había hecho era leer lo que el profeta Isaías había profetizado acerca del Mesías hacía cientos de años atrás. Cuando enrolla el libro y él lo entrega, dice que los ojos de todos estaban fijos en él. Y en el versículo 21 dice que Jesús comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Bueno, lo primero que vemos acá es que Jesús habló con palabras de gracia. Leímos recién en el versículo 22 que todos daban buen testimonio de él y se quedaron maravillados, asombrados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Claro, ¿cómo? El hijo del vecino de José, porque estaba en el lugar donde él se había creado. El hijo del carpintero, de un humilde trabajador obrero,
hablaba con esa autoridad y con esas palabras de gracia, menciona aquí las Escrituras. Y cuando uno estudia la palabra gracia o trata de profundizar en su significado, hay varias acepciones. La más conocida quizás es cuando se aplica la palabra gracia a ese amor que Dios ofrece al pecador, por lo tanto es un amor inmerecido, ¿no? La gracia de Dios manifestada en la vida de cada uno de nosotros, pecadores, que no merecemos la compasión, el perdón, la misericordia de Dios, pero por gracia Él nos ama, Él nos llama, Él nos perdona, Él nos hace hijos suyos. Pero también tiene que ver una acepción con la manera de decir, bueno, el Señor habló con palabras agraciadas, con palabras que cautivaban al público, con palabras que sonaban agradables al oído del oyente. Y es quizás el significado que se le puede aplicar acá, cuando dice que todos están maravillados por las palabras de gracia que Jesús hablaba, ¿no? Tiene que ver justamente con esa forma de Jesús de comunicarse con las personas, donde todos primero decía que ponían los ojos fijos en Él, quedaban asombrados, ¿no? Y cuando lo escuchaban hablar, esas palabras caían como algo que realmente deleitaba el corazón y la vida de las personas, algo que era agradable, algo que era cautivante a la vida de las personas. Por eso todos se quedaban asombrados y decían, wow, el hijo de José, el carpintero, habla con estas palabras que nos llegan a lo más profundo del corazón, ¿no? Y qué lindo entonces tomar este ejemplo para nuestras propias vidas, que cuando compartamos y hablamos la palabra con, no sé, con hermanos, con compañeros de trabajo, con vecinos, con familiares, los demás también puedan ver que nosotros tenemos palabras de gracia para compartir, palabras que llegan al corazón de las personas, ¿no? Que las personas realmente puedan asombrarse, no por lo que somos nosotros o por si tenemos buena dicción o buen vocabulario o buena manera de expresarnos, sino por lo que el Señor hace a través de las palabras que nosotros podemos decir. Por eso es importante no acobardarnos cuando el Señor nos da palabra para hablarle a alguien. Saber que nosotros quizás no tenemos la mejor educación, quizás que nosotros no podamos tener las mejores palabras. Hay gente, vieron, que naturalmente se expresa y parece que están leyendo un poema, ¿no? Y uno dice, pero esto que está diciendo se lo estudió antes. Y no, Dios le dio un don, una capacidad para hablar con palabras apropiadas, oportunas, con una buena dicción, ¿no? Y hay otros que no. Pero este ejemplo que Jesús nos deja tiene que ver con palabras que llegan a lo profundo del corazón, esas palabras de gracia que dejan al auditorio o a la persona con la que uno está compartiendo asombrado y maravillado, ¿no? Y el Señor era lleno de gracia y de verdad, dice Juan capítulo 1, versículo 14, ¿no? Y Él había venido justamente para hablar acerca de la gracia de Dios. Cuando leíamos en el versículo 18, acerca de la profecía de Isaías, dice que el Espíritu está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas, para sanar a los quebrantados, para pregonar libertad, para poner en libertad a los oprimidos, para predicar el año agradable. Palabras de gracia que Jesús hablaba con las personas. Palabras que cautivaban a las personas, que conquistaban el corazón, pero que no siempre convertían a los oyentes, ¿no? De hecho, los de Nazaret, que eran los de su propio pueblo donde Jesús había criado, en ese momento dice que se quedaban maravillados de las palabras de Jesús, del hijo del carpintero, ¿no? Pero no manifestaron fe en él. No manifestaron fe. Entonces, palabras de gracia a veces pueden llegar a lo más profundo de las personas, pero después es la persona la que tiene que tomar una decisión por Cristo. No alcanza con maravillarnos, ¿no? Con que esas palabras sean dulces o agradables a nuestro oído, sino que la persona después tiene que tomar una decisión por lo que está escuchando. En segundo lugar, Jesús habló palabras de verdad, dice el versículo 25, y en verdad os digo, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías,
cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo un gran hambre en toda la tierra, ¿no? Acá Jesús ya sabía de Nazaret, y estaba ahí hablando a la gente de Capernaum, y el Señor ahora dice: en verdad os digo. Qué importante que las palabras que hablemos no estén fundamentados en nuestra verdad, sino en la verdad de Dios, en la verdad de la palabra de Dios, del mensaje divino. Hay muchos que quizás no quieren responder a la gracia de Dios, ¿no? Pero aquellos que comparten el mensaje, que predican la palabra de Dios, deben siempre hablar palabras de verdad. Aunque sean palabras que a veces sean chocantes o palabras que toquen esa fibra íntima de aquel que está escuchando, nosotros tenemos y estamos obligados a hablar palabras de verdad. Mirá lo que dice Hechos capítulo 20 y versículo 20. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Acá la enseñanza es que el apóstol nada rehuía, nada se guardaba de decirle y de enseñarles públicamente y por las casas, ¿no? Él testificaba y le hacía ver a las personas la importancia de arrepentirse y de tener fe y un encuentro con Jesucristo. Y dice el versículo 27: porque nada he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Nosotros tenemos todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios revelada. Y no podemos seleccionar qué cosa decir y qué no para que la persona no se sienta, ¿no?, ofendida. O quizás podemos pensar: pero si le digo esto, ¿no es cierto?, no me va a querer escuchar más. El ejemplo de la palabra de Dios es que no nos tenemos que guardar nada, pedir a Dios sabiduría para hablar en el tiempo, en el momento oportuno, la palabra oportuna, pero nunca rehusar contarles a otros toda la verdad de la palabra de Dios. Y otro versículo que nos enseña de esto lo tenemos ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. 1 Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 4 dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Fíjate el ejemplo de esta porción de la palabra, ¿no? Si somos aprobados por Dios y si Él nos confió el Evangelio, nosotros tenemos que ser fieles a aquel que nos confió el Evangelio para transmitirlo a otros, ¿sí? Entonces tenemos que hablar y contar el Evangelio tal como es, revelando toda la verdad de Dios, y no dar un mensaje para agradar a los hombres, sino que nosotros, cuando le compartimos a otros el mensaje de Dios, tenemos que pensar en que estamos agradando a Dios, porque Él es el que prueba nuestros corazones. Dice: nunca usamos palabras lisonjeras, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cara como apóstoles de Cristo. El ejemplo de los apóstoles: ellos predicaban el mensaje que les había sido encomendado por Dios fielmente, hablando toda la verdad de Dios, no con palabras que agraden a los hombres, ¿no?, que endulcen el oído del hombre, sino exhortando, ¿sí?, y aplicando la verdad de Dios a los corazones de las personas, ¿no?, que es la manera en que Dios va a poder obrar en la vida. A veces no nos pasa que no nos animamos a hablar abiertamente toda la palabra de Dios, quizás con un compañero de trabajo, con un vecino, diciendo: uy, pero si le hablo directamente, le digo que es un pecador que se va al infierno, ¿qué va a pensar, no? ¿Qué me va a decir? Y es verdad que tenemos que pedir sabiduría a Dios para saber gradualmente de qué manera quizás llegar a tocar el corazón de esa persona, ¿no?, con la palabra
de Dios. Quizá la charla no se va a dar en un primer encuentro, pero sí a poquito, compartiendo la palabra de Dios, la verdad de Dios, Dios a través de su Espíritu Santo va a ir convenciendo, ¿no?, de pecado, de justicia y de juicio a las personas. Entonces, Jesús habló palabras de verdad, palabras de gracia, y en tercer lugar habló palabras de convicción. Ahí capítulo 4, versículo 28 dice que al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Qué significa esto? Que hubo una reacción frente a las palabras de Jesús. Por eso palabras de convicción, palabras que convencen para mal o para bien, palabras que generan una respuesta, ¿sí? No es algo que entraba por acá y salía por acá en aquellas personas que escuchaban a Jesús. Cuando Jesús hablaba con palabras de gracia, con palabras de verdad, tocaba la fibra más íntima del corazón de las personas y los llevaba a tener una reacción frente a esa palabra que Jesús los exponía. ¿Y cuál es la reacción? La reacción que siempre va a suceder cuando hablamos de Dios a alguien. En algunas personas va a producir rechazo, ira, enojo. En otras va a producir convicción de pecado y arrepentimiento. Las palabras acá de Jesús despiertan entonces una reacción en los corazones de aquellos que estaban escuchando ahí en la sinagoga, de ira y oposición en este caso, como leímos recién, pero también en otros puede generar una respuesta de obediencia a lo que Dios nos está diciendo, ¿no? Algunos seguramente van a estar convencidos de su maldad, ¿no?, pero igualmente rechazan el perdón de Dios. Y otros van a quedar realmente compungidos de corazón y van a querer buscar el perdón de Dios a través del arrepentimiento. Mira lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15 dice: y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la gran comisión, ¿no? Es nuestra tarea, nuestra misión. Pero ¿cuál va a ser el resultado? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero para que alguna de estas dos respuestas se produzca, nuestras palabras tienen que ser como la de Jesús, palabras de convicción, palabras que generen una respuesta frente al mensaje de Dios. Ahí vimos que en la sinagoga se llenaron de ira, otros creerían, ¿no? Pero obviamente a nosotros nos gustaría que todos acepten el mensaje de Dios, pero no depende de nosotros, ¿sí? Nuestra tarea es hablar con palabras de gracia, con palabras de verdad, con palabras de convicción. En cuarto lugar, Jesús habló con palabras de poder. Versículo 32 dice: y se admiraban, vamos a leer desde el 31, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad, dice el versículo 32. Acá vemos cómo Jesús realmente está lleno de ungido, ¿no?, del Espíritu Santo de Dios, como dice el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y qué importante que nosotros busquemos ser llenos cada día del Espíritu Santo de Dios, para que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida, como dice Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando el Señor estaba a punto de ascender a los cielos, antes de dejar a sus discípulos, ¿qué les dijo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Entonces, ¿cuál es la condición o el requisito fundamental para poder ser testigos que testifiquen de Dios con autoridad y poder? Ser llenos del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Jesús hablaba con palabras de autoridad, de poder, ¿no?, con demostración del Espíritu y del poder, dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. 1 Corintios capítulo 2 y versículo 4 dice:
Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Puede haber una persona con mucho conocimiento, con mucha sabiduría, pudo haberse egresado del mejor instituto teológico y puede hablar las mejores palabras que puedan salir de su boca, ¿no? Preparar el mejor sermón, bosquejo, mensaje. Pero si esas palabras vienen de la sabiduría humana y no vienen del poder y del Espíritu de Dios en la vida de esa persona, ¿tiene sentido ese mensaje? No. Por eso acá dice, mi predicación no fue con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y del poder, ¿no? Y qué importante que la fe del que oye, cuando da ese paso de fe, esté fundamentado no en un mensaje que escuchó, unas palabras muy lindas de sabiduría humana, sino en el mensaje de poder transformador del Evangelio, un mensaje divino, entregado con el poder del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Primera Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 5 dice, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, ahí lo tienen en la pantalla, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Qué hermoso es ver el ejemplo de Jesús como ese predicador ideal, ¿no? Alguien que hablaba con palabras de gracia, palabras de verdad, palabras de convicción, palabras con poder. Y uno puede decir, bueno, pero era Jesús. Pero cuando uno avanza en las páginas de las Escrituras, del Nuevo Testamento, ve que el ejemplo de los apóstoles y de los seguidores de Jesús era imitar a su maestro. Y ellos también estaban hablando no con palabras humanas, sino con un mensaje de poder en el Espíritu Santo y, como dice ahí, en plena certidumbre. Qué hermoso es que si ellos nos dejaron el ejemplo de que Dios obraba a través de su vida para dar un mensaje poderoso, también Dios puede utilizarnos nosotros como ese medio, ¿no? Ese canal de comunicación de un mensaje vivo y poderoso que llegue a transformar la vida de las personas. ¿A quién no le gustaría que esto pudiera ser real, no? Que Dios tome tu vida como un vaso defectuoso, frágil, de barro, que no tiene valor alguno, pero en las manos suyas lo transforme en un instrumento de valor. Y que con nuestra preparación, con las palabras que nos salgan, pero en el poder de Dios, Dios nos utilice para llevar bendición, para llevar el Evangelio a las personas que aún están sin Cristo en sus vidas. Y en último lugar, dice el versículo 36, que habló palabras de autoridad. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y termina el 37 diciendo, su fama se difundía por todos los lugares de los contornos, ¿no? Cuando estuvo en este mundo, Jesús habló como un hombre, pero con una autoridad que venía de parte de Dios, ¿no? Vamos a leer un solo versículo más allí en Mateo capítulo 8 y versículo 8. ¿Se acuerdan cuando el centurión, ¿no? Ese hombre también que tenía autoridad porque tenía soldados bajo su mando, era un hombre de mucha fe, y cuando su criado estaba enfermo, él manda a buscar a Jesús, porque él confiaba en la autoridad y la palabra de Jesús para que diga esa palabra de autoridad y su siervo sano, ¿no? Y dice, respondió el centurión y dijo,
Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace, ¿no? Acá el centurión reconoce lo que es la autoridad. La autoridad delegada. Él seguramente tenía a alguien arriba, pero que le había conferido autoridad sobre otros hombres. Y sabía que una palabra de autoridad generaba en el otro obediencia. Cuando él decía, ve, haz esto, etcétera, etcétera, la gente le obedecía. Entonces él decía, Jesús tiene palabra de autoridad para decir la palabra y mi siervo yo sé que va a ser sanado. Y esa fe maravilló a Jesús, ¿no? Y Jesús obró y su palabra llevó sanidad al siervo, el criado del centurión. Es ese tipo de autoridad el que el Señor puede darnos para entregar la palabra de Dios, ¿no? Una autoridad que obre en resultados favorables, ¿no? Para las personas que necesitan tanto de Dios. Vimos entonces las palabras de Jesús, palabras de gracia, palabras de verdad, palabras de convicción, de potestad y de autoridad. Qué ejemplo precioso para que nosotros podamos imitar. Y realmente lo digo personalmente, muchas veces uno se autoimpone, ¿no? Barreras o muros enfrente de uno que le impiden quizás compartir con otros el Evangelio. Por prejuicios, por miedos, porque uno está pensando en las palabras de sabiduría humana, ¿no? Que puede decir, ¿y cómo hablo con este? ¿Qué le digo? ¿Y qué le comparto en esta situación? Y nos falta fe, realmente muchas veces somos probados para compartir con otros y somos hallados faltos de fe. Porque nos estamos mirando a nosotros y no estamos mirando a aquel que quiere usarnos a nosotros como ese medio para llegar a las personas. Entonces creo que el desafío de esta palabra, de este mensaje, es que realmente podamos empoderarnos en Jesús, ¿no? Esta palabra que se utiliza a veces en otros sentidos. Empoderarnos en el buen uso de la palabra, el ser investidos del poder de Dios, el ser llenos del Espíritu Santo de Dios, para que cuando nosotros ahí sí tomemos ese valor y cumplamos con esta responsabilidad de compartir el Evangelio, esa palabra realmente pueda ser utilizada por Dios como una espada, ¿no? De doble filo, que penetra hasta lo más profundo del ser y toca los corazones de las personas. Realmente esto lo tomo en primer lugar como un desafío para mi propia vida. Y obviamente estar lleno del Espíritu Santo de Dios para tener palabras de gracia, de verdad, de autoridad, palabras convincentes, palabras de poder, no van a ser posibles si nosotros tenemos pecado en nuestra vida, si nosotros no confesamos ese pecado, si nosotros nos apartamos de todo aquello que nos separa de Dios. Tenemos que buscarle fervientemente a Él cada día, a través de su palabra, a través de la oración, a través de consagrar todo nuestro ser ante Él, para que Él realmente pueda llenar nuestras vidas y pueda ser notorio su presencia, no solamente en nuestras palabras, a veces quizás sin palabras el Señor va a hablar convincentemente a nosotros. Que los demás vean en nosotros a Cristo, ese es el desafío, y que podamos animarnos a vencer los miedos, los prejuicios, y que podamos entregar esa palabra que Dios tiene preparada para la vida de las personas. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo que nos dejó Jesús, gracias porque Él, cuando hablaba, realmente generaba una reacción en las personas, una convicción. Algunos rechazarían ese mensaje, pero otros, asombrados por las palabras de autoridad y poder de Cristo, entregaban su vida a Él. Que nosotros podamos ser, Señor, a pesar de nuestras limitaciones, de nuestras caídas, de nuestras debilidades, podamos ser
esos mensajeros fieles, ¿no? Que llevan el mensaje con poder de parte tuya. Te pedimos, Señor, que quites de nuestra vida todo pecado, toda imposibilidad que nos limite a entregar tu palabra, que quites el temor, los prejuicios, los miedos y que podamos ser valientes, como dice tu palabra. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Que podamos comprobar, Señor, como tú llegas a los corazones de nuestros vecinos, de nuestros compañeros, de aquellos familiares que aún necesitan. Oramos y dejamos en tus manos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno,